Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la respuesta innata adquirida en lo que es la mucosa oral y cómo esa funciona para poder proteger el sistema gastrodigestivo. Entonces pues sabemos que la cavidad oral cuenta con varias barreras de protección para poder defendernos de estos, como por ejemplo pueden ser la saliva, la mucosa oral del propio epitelio. Por ejemplo, la saliva cuenta con un pH bastante alto que puede matar lo que son bacterias, virus, etc. La mucosa oral cuenta con varias barreras de queratinocitos para poder y uniones de desmosomas para poder que las bacterias no puedan ingresar tan fácilmente, porque sabemos que pues es la principal vía que se utiliza para el alimento, para tomar agua, etcétera. Entonces pues puede ser demasiado peligroso comer algún alimento infectado. Entonces pues nos puede servir para lo que es eh, para evitar problemas más adelante. Entonces los queratinocitos también actúan no solo como una barrera de esta, sino pueden presentar al sistema inmune lo que son los antígenos que se presenten en el cuerpo. Allí hay unas moléculas defensivas como pueden ser las defensinas, catelicicinas, histaminas, calprotectinas o calgranulinas, que pueden ser presentadoras de antígenos para iniciar lo que es la respuesta inmune adquirida si se dependiera de eso. Entonces sabemos que en la cavidad oral contamos con bastantes PRRs, que son los receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, los cuales ayudan a recibir estos, pueden ser células dendríticas y macrófagos. Son los encargados de reconocer patrones moleculares vinculados a las patogenicidades, o sea, los PAMs que habíamos hablado anteriormente. Entonces, vamos a describir brevemente receptores o microorganismos que hay en la cavidad oral. Receptores o sensores de microorganismos. Están los receptores Toltec, que son sensores de microorganismos que pertenecen a un grupo de receptores PRR y reconocen antígenos bacterianos, virales, fúngicos y factores endógenos liberados durante el daño celular. O sea que actúan como unos centinelas para ser presentadores de antígenos en el sistema inmune. Allí lo que los reconoce son los PAMs y un dominio intracelular que induce una cascada de señales intracelulares, pueden ser las citoquinas, las leuquinas, las interleuquinas, para poder hacer estas señales intercelulares. Entonces también tenemos los interceptores NOD, que son de las familias de los NLRs, son intracelulares, ricos en leucina y poseen un dominio de unión aniclótica. Se unen a productos microbianos y a otras señales de daño celular e inducen la producción de agentes inflamatorios, induciendo de esta manera la respuesta inmune. Entonces pues ya vamos entonces a explicar. Estos son grupos grandes y vamos a explicar los péptidos microbianos que se encuentran en lo que es en la cavidad oral, cuya expresión es inducida por los receptores PRR al identificar un PAM. Entonces dentro de este grupo podríamos incluir lo que son las defensinas, que es un grupo muy importante, ya que estas lo que hacen son abrir poros alrededor de la membrana celular del parásito, del virus, de la bacteria más que todo, ya que se pegan no en eucariotas, sino en las otras. Entonces ayuda a la lisis de la membrana celular para que se pueda llenar de agua, ya que son muy cationizados. Entonces se pegan a los polos negativos de la membrana celular de los antígenos. Entonces lo que hace es abrir un hueco en el cual pueda introducir demasiada agua para que esta pueda se explote y produzca una lisis celular. Entre estos organizamos lo que son tres grupos. En los grupos que habíamos dicho podemos entender lo que son las defensinas alfa, beta y teta. Entonces vamos a identificar cada una y a caracterizar. Entonces tenemos las alfa defensinas que tienen entre 29 y 35 residuos de aminoácidos. Se expresan constitutivamente y se encuentran almacenadas en los gránulos de los neutrófilos, que son estas células plurinucleares, los cuales se encuentran allí. Son los péptidos que están dentro de eso. Se conocen como péptidos de neutrófilos humanos o HNP. Son producidas por las células epiteliales del tracto urogenital y por las células de Paneth del intestino delgado. Entonces se puede decir que no se encuentra tanto en la cavidad oral, sino ya como en el tracto digestivo, en la última parte del sistema digestivo, para ya expulsar lo que son los alimentos por allí.
Ya tenemos las beta defensinas que tienen entre 34 y 62, entre 36 y 42 péptidos, residuos de aminoácidos, y se expresan en las células epiteliales de queratinocitos. Sabemos que pues la cavidad oral sí se encuentra demasiado rica en queratinocito y tiene un epitelio plano estratificado, húmedo. Entonces por eso es demasiado queratinocito. Entonces se encuentra allí en glándulas, lengua, encía, en los conductos más que todo, y son de la mucosa oral, en ciertos tipos de células del linaje mieloide. Son liberadas de forma maduras por medio de secreción, por ejemplo la secreción de la saliva, y las defensina beta, que son estas, se expresan de manera constitutiva en los queratinocitos. Se expresan a altos niveles en condiciones normales y se cree que debido a la inducción dada por los microorganismos comensales y no activan la vía de NF-κB. Listo, entonces ya las teta que habíamos hablado serían las que expresan de manera regulada en los queratinocitos, pero su expresión se induce considerablemente en respuesta a infecciones o procesos inflamatorios, o sea que ya es decidida a si es un proceso inflamatorio o si es una respuesta a un antígeno o un proceso inmune. Entonces ya podemos encontrar los que son las catelidicinas, que en estas ya tienen lo que son el grupo LL37, que es un grupo salival, lengua o de mucosa oral. Entonces aquí para activar este gen se requiere lo que es la vitamina C. Las catelidicinas actúan más que todo en lo que es reparación de heridas, concentraciones de altas de sal. Por ejemplo, la periodontitis severa se relaciona con una deficiencia de esta proteína, que es la LL37, el cual causa que las catelidicinas no se encuentren tan presentes. Entonces, como estas actúan en lo que son las barreras de cicatrización, estimula la proliferación endotelial y está implicada en la reepitelación de las heridas, como habíamos hablado. Se está investigando esto como un uso antitumoral, ya que pues actúa demasiado bueno en lo que son la reparación de heridas y la cicatrización. Tenemos lo que son las histatinas, que son ricos en histidina, pues valga su nombre lo que dice eso. Estas lo que hacen es verificar y ver lo que son los hongos. Sobre todo se encuentran en glándulas parótidas y en la submandibular. Se unen a la superficie del hongo cuando ya lo reconocen y lo traslocan al citoplasma del macrófago, o sea que hacen como un tipo de fagocitosis o ayuda al macrófago a hacer este tipo de fagocitosis. Bueno, entonces vamos a hablar de las fases efectoras de las respuestas inmunes o inmunitarias que se presentan. Entonces vamos a hablar de la eliminación de antígenos. Entonces, durante la fase efectora de las respuestas inmunes, los linfocitos que han sido activados específicamente por los antígenos llevan las funciones efectoras que dan por sí la eliminación de los antígenos, o sea, la fagocitosis. Los anticuerpos y los linfocitos T eliminan microorganismos extracelulares e intracelulares respectivamente. Entonces, como se comentó anteriormente, una función general importante en las respuestas inmunitarias adaptativas es potenciar mecanismos efectores de la respuesta inmune innata, o sea que más adelante esta puede ser un poco mejor para que no tenga que inducirse a lo que es la adaptativa. Entonces, mecanismos efectores de los tejidos y las células que contienen al antígeno extraño. Por otro lado tenemos lo que es la homeostasis, que sabemos que es la función normal de los fenómenos del cuerpo. Entonces es la disminución de las respuestas inmunitarias al final de una activación inmunitaria. Este sistema vuelve a un estado basal, un estado normal, un estado de reposo, debido a que la mayor parte de los linfocitos estimulados por el antígeno mueren por apoptosis. Entonces, la apoptosis es una forma de destrucción celular fisiológicamente regulada y moderada, en la que se van destruyendo las células desde su interior y van formando vesículas o cuerpos apoptósicos, que son como los residuos que quedan de estos, o células muertas, son fagocitados rápidamente para que se liberen su contenido no liberen su contenido ni ocurra una inflamación, que es lo que menos queremos. Entonces este proceso contrasta con la necrosis, que tiene que ver demasiado con eso. Entonces, una gran parte de los linfocitos estimulados por el antígeno sufre el proceso de apoptosis, como habíamos hablado anteriormente, y probablemente se debe a la supervivencia de los linfocitos de la respuesta inmunitaria, ya que se depende de los factores de crecimiento del antígeno, o sea, sobreviven a este. Y pues como ya no se encuentra inducido porque ya lo lograron eliminar, entonces ya se encuentra lo que son los procesos de apoptosis.
La respuesta inmunitaria elimina el antígeno que la ha inducido, los linfocitos quedan privados de los estímulos de supervivencia esenciales y mueren, que es lo que habíamos hablado anteriormente. O sea que los linfocitos ya no tendrían, o estos linfocitos o los leucocitos ya no tendrían cómo sobrevivir, ni tendrían una actividad específica en este momento, ya que la tarea de ellos era eliminar el antígeno, pero este ya no le puede suministrar sus factores de crecimiento.